Los lenguajes de programación al principio eran muy difíciles de entender, pues estaban desarrollados para ser entendidos directamente por las máquinas, usando lenguajes de bajo nivel, y eran muy pocas las personas que se dedicaban a programar en ese entonces, pero con el paso del tiempo se han hecho cada vez más amigables y gracias al uso de compiladores e intérpretes se ha podido llevar la programación a un nivel más humano, entendiendo esto los lenguajes de alto nivel, facilitando el proceso de desarrollo de software. En la historia de los lenguajes de programación, podemos destacar también el hecho de que se ha derivado varios tipos de lenguajes a partir de los primeros, y lo iremos viendo a través de cada lenguaje y al pasar de los años. El primer lenguaje de computadora apareció hace más de 100 años y fue escrito por una mujer, llamada Ada Lovelace, quien es considerada como la primera programadora. Y con ella iniciamos esta línea del tiempo en 1843. Ada Lovelace es recordada principalmente por haber escrito una descripción de la antigua máquina analítica de Charles Babbage, la cual también desarrolló instrucciones para hacer cálculos en una versión inicial del computador. Las instrucciones describían los pasos que permitían calcular los valores de los números de Bernoulli, su primer programa que utilizaba 2 bucles, y con esto demostró la capacidad de bifurcación de la máquina de Babbage. En 1957 sale Fortran, que es un lenguaje orientado al cálculo numérico diseñado en sus inicios para las computadoras IBM y usado en aplicaciones científicas y de ingeniería, y es el más antiguo de los lenguajes de alto nivel. Fortran, desde sus inicios, dominó el área de la programación y se ha mantenido su desarrollo y aplicación por más de 50 años en distintos segmentos de la ciencia y técnica. Al igual que otros lenguajes de programación, Fortran tiene varias versiones las cuales añaden mejor funcionalidad al mismo. En 1958 nace Lisp, que es un lenguaje que muestra la información estructurada en listas en las que se puede gestionar la información que éstas contienen. De ahí el nombre que se le dio a este lenguaje, Lisp por List Processing, ya que fue creado principalmente para el procesamiento de listas. En 1959 nace COBOL, usado principalmente para la informática empresarial. Fue creado con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador y usado principalmente para la informática empresarial, ya que en los años 1960 existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles entre sí. COBOL fue dotado de unas excelentes capacidades de autodocumentación y una buena gestión de archivos, así como también una excelente gestión de los tipos de datos para la época a través de la conocida sentencia Picture para la definición de campos estructurados. En 1962 nace Simula, que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Fue el primero de este tipo que incluyó el concepto de clase. Varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizar sus principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizó en términos como clases, objetos, instancias, herencias, polimorfismo, etc. Para 1964 nace BASIC. BASIC fue diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de un computador en tiempo compartido. Estaba pensado para reducir notablemente la complejidad de los otros lenguajes del momento, con un diseño específicamente para un usuario más sencillo fuera del área de las ciencias de la computación. Un usuario a quien no le interesaba tanto la velocidad, sino el hecho de ser capaz de programar y usar la máquina sin demasiadas complicaciones. Para el año de 1970 nace Pascal, que su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de la programación a sus alumnos. Sin embargo, con el tiempo, su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación estructurado fuertemente tipificado. Esto implica que el código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos,
De esta forma, Pascal facilita la utilización de la programación estructurada en oposición al antiguo estilo de programación monolítica. El tipo de dato de todas las variables debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. En 1972 nace el lenguaje C. Este lenguaje es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Se trata de un lenguaje de tipo de datos estático, pero de medio nivel, ya que dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a un muy bajo nivel. Sus instrucciones son muy parecidas a otros lenguajes, incluyendo sentencias como if, else, for, do y while. Para 1972 nace Smalltalk. Este es un lenguaje reflexivo de programación orientado a objetos y con tipado dinámico. Por sus características, Smalltalk puede ser considerado también como un entorno de objetos donde incluso el propio sistema es un objeto. Metafóricamente, se puede considerar que un Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican entre sí mediante el envío de mensajes. En un sistema, Smalltalk está compuesto por una máquina virtual, un archivo llamado imagen que contiene todos los objetos del sistema, un lenguaje de programación, conocido también como Smalltalk, una enorme biblioteca de objetos reusables y generalmente un entorno de desarrollo que además puede funcionar como un sistema en tiempo de ejecución. En este mismo año, en 1972, sale Prolog. Este es un lenguaje de programación lógico e interpretado usado habitualmente en el campo de la inteligencia artificial. Este lenguaje de programación es especialmente indicado para modelar problemas que impliquen objetos y las relaciones entre ellos. Está basado en los siguientes mecanismos básicos: la unificación, las estructuras de datos basadas en árboles y el backtracking automático. La sintaxis del lenguaje incluye la declaración de hechos, preguntas y reglas. La popularidad de este lenguaje se debe a su capacidad de deducción y además es un lenguaje fácil de usar por su semántica y su sintaxis. Solo busca relaciones entre los objetos creados, las variables y las listas, que son su estructura básica. En 1978 nace el SQL, que es un lenguaje específico del dominio utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como para realizar cambios en ellas. En 1980, en honor a Ada Lovelace, nace Ada. Es un lenguaje de multipropósito orientado a objetos y concurrente, que puede llegar desde la facilidad que ofrece Pascal hasta la flexibilidad de C++. Fue diseñado con la seguridad en mente y con una filosofía orientada a la reducción de errores comunes y difíciles de descubrir. Para ello se basa en un tipado muy fuerte y en chequeos en tiempo de ejecución. Ada se usa principalmente en entornos en los que se necesita una gran seguridad y fiabilidad, como la defensa, la aeronáutica, la gestión del tráfico aéreo y la industria aeroespacial, entre otros. En 1983 nace C++, que es un lenguaje de programación desarrollado por Bjørn Stroustrup. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. C++ es un lenguaje de programación de propósito general y por esto es posible programar todo lo que se necesite, desde sistemas operativos y compiladores hasta aplicaciones de bases de datos y procesadores de texto, pasando por juegos, aplicaciones a medida, etc. En 1984 sale MATLAB, que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado
con lenguaje de programación propio, que es el lenguaje M. Entre sus presentaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones y la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario, así como también la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos de hardware. En 1986 sale Objective-C, que es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C, para que implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en mensajes altamente dinámico. Este lenguaje consiste en un pequeño número de incrementos de ANSI C y está caracterizado por su aplazamiento a muchas decisiones hasta que se cumple el tiempo de corrida del programa creado, soportando envíos dinámicos, escritura y carga dinámica. En 1987 nace Perl. Este lenguaje de programación tiene características que soportan una variedad de paradigmas de programación como la imperativa, la funcional y la orientada a objetos. Al mismo tiempo, Perl no obliga a seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al programador a elegir alguna de ellas. Hay un amplio sentido de lo práctico tanto en el lenguaje de Perl como en la comunidad y la cultura que lo rodean. Podemos decir, entre comillas, que Perl es un lenguaje pegamento, ya que ayuda a ligar sistemas e interfaces que no fueron diseñadas específicamente para interoperar, pero aún así, gracias a Perl, pueden funcionar en conjunto. También funciona para el escarbado de datos y convirtiendo o procesando grandes cantidades de datos para tareas como por ejemplo crear informes. En 1991 sale Python, creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido de usar. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca a un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. En 1993 nace Ruby, un lenguaje influenciado por Perl, Ada, Lisp, Smalltalk, entre otros, diseñado para la programación productiva y agradable. Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto. Este combina una sintaxis inspirada en Python y Perl con una característica de programación orientada a objetos similares a Smalltalk. En 1995 llega Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo. Esto se conoce en inglés como WORA o Write Once, Run Anywhere, lo que quiere decir que el código es ejecutado en una plataforma y ya no tiene que ser recompilado para correr en otra. La sintaxis de Java deriva de una gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son compiladas a bytecode, que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual de Java sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. En 1995 llega PHP, por sus siglas en inglés Personal Home Page, usado para la creación de páginas web dinámicas. PHP es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en un documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el HTML resultante. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web, al igual que en muchos sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. En 1995 llega JavaScript, creado para ampliar la función de las páginas web. Permite utilizar formularios de presentación, validación, interactividad, animaciones, seguimientos de la actividad del usuario, etc.
JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y conversiones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen semánticas y propósitos diferentes. Todos los navegadores modernos interpretan el código de JavaScript, integrando en las páginas web. Para interactuar con una página web, se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del Document Object Model. Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML para realizar operaciones y únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del servidor. Actualmente es ampliamente utilizado para enviar y recibir información del servidor junto con ayuda de otras tecnologías como Ajax. JavaScript se interpreta en el lenguaje de usuario al mismo tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código HTML. Con el paso del tiempo y la continua evolución de las computadoras, los lenguajes de programación han ido cambiando y mejorando de acuerdo a las necesidades tanto de programadores como de las máquinas en general, tomando en cuenta las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas, dejando consigo una gran variedad de lenguajes y códigos que seguramente nadie conoce en su totalidad. En el 2001 llegó C#. Con el C# se pretendió que se incorporase las ventajas o mejoras que tiene el lenguaje Java, así que se consiguió que tuviesen las ventajas del C, del C++, pero además la productividad que posee el lenguaje Java, y se le denominó C#. Algunas de las características del lenguaje de programación C# son que su código se puede tratar íntegramente como un objeto. Su sintaxis es muy similar a la de Java. Es un lenguaje orientado a objetos y a componentes. Armoniza la productividad del Visual Basic con el poder y la flexibilidad del C++. Ahorramos tiempo en la programación ya que tiene la librería de clases muy completa y bien diseñada. En 2002 llega Scratch. Este es un lenguaje de programación visual desarrollado por el grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab. Sus características ligadas al fácil entendimiento del pensamiento computacional han hecho que sea muy difundido en la educación de los niños, adolescentes y adultos. Este lenguaje de programación se utiliza con fines didácticos para crear animaciones de forma sencilla y servir como introducción al contenido de programación más avanzado. Scratch permite a los usuarios programación dirigida por eventos con múltiples objetos activos llamado sprites. Los sprites pueden pintarse como gráficos vectoriales o mapas de bits desde la propia web de Scratch usando un simple editor que es parte del proyecto, o también pueden importarse desde fuentes externas incluyendo webcams. En 2003 llega Groovy. Groovy es el lenguaje de programación orientado a objetos implementado sobre la plataforma Java. Tiene características similares a Python, Ruby, Perl y Smalltalk. La especificación JSR 241 se encarga de su estandarización para una futura inclusión como componente oficial de la plataforma Java. Groovy usa una sintaxis muy parecida a Java, comparte el mismo modelo de objetos, de hilos y de seguridad. Desde Groovy se puede acceder directamente a todas las APIs existentes en Java. El bytecode generado en el proceso de compilación es totalmente compatible con el generado por el lenguaje Java para la Java Virtual Machine. En 2005 se crea F#, que es un lenguaje fuertemente tipado que utiliza inferencias de tipos. Como resultado, los tipos no necesitan estar declarados explícitamente por el programador. Estos serán deducidos por el compilador durante el proceso de compilación. Sin embargo, F# también permite la declaración explícita de tipo de datos. Por ser un lenguaje .NET, F# soporta los objetos y tipos de .NET. F# también permite al programador programar de una manera que se asemeja más a como pensamos. Por ejemplo, en la cafetería, para pedir un café, nosotros generalmente no le decimos al mesero exactamente los pasos para hacer el café, solo pedimos un café con ciertas características, de tal forma que tenemos menos espacio para cometer errores porque simplemente escribimos menos código. También facilita enormemente la creación de código asíncrono y paralelo, cosa que en otros lenguajes de .NET nos llevaría mucho más tiempo. En 2006 llega por parte de Windows el PowerShell.
Este viene instalado por defecto en todos los sistemas Windows Server y en todas las ediciones profesionales de los ordenadores de sobremesa domésticos. Además, puedes descargarlo directamente de la web de Microsoft si lo necesitas. El PowerShell no es un lenguaje de programación compilado como C, es un lenguaje de scripting, es decir, interpretado. Cuenta con un conjunto de comandos CMD LETs que el usuario puede ejecutar en un amplio rango de variables. Esto resulta muy útil para consultar y ejecutar comandos de una sola vez en todo un centro de datos de servidores. PowerShell incluye también la ejecución de línea de comandos, puede ejecutar también cualquier comando de Windows y se comporta como el símbolo del sistema. En 2009, la empresa Google crea Go, que es un lenguaje muy potente con la estabilidad de un lenguaje de bajo nivel y con las innovaciones como los de alto nivel. Esto hace que este lenguaje sea muy especial para desarrolladores backend, que tiene que procesar grandes cantidades de datos. La facilidad de aprenderlo y dominarlo hace que el desarrollo sea relativamente rápido. Go usa una sintaxis similar a C y usa un tipado estático y es tan eficiente como C. Go tiene muchas de las características y facilidad de lenguajes dinámicos como Python y, aun siendo un lenguaje diseñado para la programación de sistemas, provee un recolector de basura, reflexión y otras capacidades de alto nivel que lo convierten en un lenguaje muy potente. En 2010 llega Rust, que es un lenguaje de programación de sistemas de código abierto que se centra en la velocidad, la seguridad de la memoria y el paralelismo. Los desarrolladores están utilizando Rust para crear una amplia gama de nuevas aplicaciones de software como motores de juegos, sistemas operativos, sistemas de archivos, componentes de navegador y motores de simulación para la realidad virtual. Rust hace que la programación de sistemas sea accesible al combinar la potencia y la ergonomía. Usándolo, los programadores pueden hacer que el software sea menos propenso a errores y vulnerabilidades de seguridad. La sintaxis de Rust es similar a la de C y C++, con bloques de código delimitados por llaves y estructuras de control de flujo tales como if, else, do, while y for. En 2012 se crea Julia, que es un lenguaje de programación dinámico de alto nivel y de alto rendimiento para cálculos científicos y técnicos con una sintaxis similar a la de otros entornos de computación similares. Dispone de un compilador avanzado, mecanismos para la ejecución en paralelo y una extensa biblioteca de funciones matemáticas. La biblioteca, desarrollada fundamentalmente en Julia, también contiene desarrollado en C o Fortran para el álgebra lineal, generación de números aleatorios, procesamiento de señales y procesamiento de cadenas. En 2014 se crea Swift, que es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple, enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y macOS. Está diseñado para integrarse con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch. Estos frameworks son propios de la marca Apple, que sirven para dispositivos como iPhone, iPod, iPad y el Apple TV. Y estos los puede usar cualquier biblioteca programada en Objective-C y llamar a funciones de C. En 2014 nace Hack. Facebook lanzó un nuevo lenguaje de programación llamado Hack. Permite desarrollar sitios web complejos asegurando que el código se organice de manera precisa y libre de fallos. Este lenguaje, basado y compatible con PHP, corre bajo la HHVM, que es la Hip Hop Virtual Machine, la cual permite mantener el servicio usando menos servidores, lo que obviamente es una gran ventaja si hablamos de algo tan grande como Facebook. Las ventajas de Hack sobre PHP resultan muy atractivas. Mencionando algunas, tiene un conjunto de colecciones que trabajan con tipos estáticos y genéricos. Soporta comandos asíncronos. Además, tiene herencia múltiple y posee colecciones que no es más que una alternativa a los arrays de PHP para trabajar con tipos estáticos y con su API, que ofrece gran número de funciones de alto nivel y facilita la programación, además de poseer un código open source. En la actualidad, los lenguajes de programación
han evolucionado para poder representar mejor los problemas que existen en el mundo real a través de los llamados objetos. Todo esto para hacer las cosas más fáciles para los diseñadores y los desarrolladores de software. Gracias a esto y a todos los avances tecnológicos que se han venido dando, la programación cada vez es más sencilla para el ser humano y más fácil de comprender para niños pequeños y adultos mayores. En un futuro, se prevé que los lenguajes de programación sean cada vez más comprensibles y se adapten cada vez más al lenguaje humano. Por esto, se tienen muchas esperanzas en la programación hacia un futuro, ya que la tecnología está creciendo a pasos agigantados y nosotros somos parte de todo este entorno tecnológico. Por tal motivo, estos avances sobre los lenguajes son cada vez mejor, ya que las personas en un futuro no tendrán problema en comprenderla y podrán adaptarse muy fácil a las necesidades tecnológicas que impone el mercado. Cabe mencionar también que gracias a estos avances también tendremos más acceso a la inteligencia artificial y esperemos que en un futuro sea más accesible el uso y el conocimiento de estas tecnologías para poderlas utilizar en mayores aplicaciones para el uso del bien común.